¿Cuál fue, sin lugar a dudas, el peor día de tu vida? El día que me di cuenta de que mi forma de crecer no era, de hecho, normal. Pensé que todas las familias eran como la mía. En terapia me habían dicho una y otra vez que no, que tu infancia no era normal. Pero yo no lo creía. Realmente no. No creía que me hubieran abusado y descuidado. Así era la vida. Fui a casa de mi futuro marido por primera vez para Navidad y no podía entender lo que estaba pasando. Estaban realmente felices de verse. Fueron cariñosos y amables, solidarios y amigables. Seguro que hubo burlas y bromas. Pero fue divertido. Aprendes la diferencia entre el cariño genuino y lo que se pretende mostrar muy rápidamente al crecer en mi situación. Quebré. Estoy completamente arruinado. Pasé horas en la antigua habitación de mi marido sollozando histéricamente. Seguía echándolo cuando intentaba hablar conmigo. Finalmente entró su mamá y no quería salir de la habitación. Se sentó a mi lado y por primera vez en mi vida. A la edad de 25 años. Uno de mis padres me tranquilizó. No me golpearon por mostrar emoción. No me gritaron ni me dijeron lo estúpido e inútil que era. No me ridiculizaron ni me atormentaron. Simplemente me retuvieron mientras lloraba mi vida. Han pasado 25 años y la mamá de mi esposo se fue hace 3. La extraño todos los días. Ella cambió mi vida ese día y fue la mejor madre que pude haber esperado. Cuando mi esposo me envió un correo electrónico para hablar sobre la separación. En este correo electrónico, me envió la conversación con su madre sobre algunos elementos que necesitaba aprender. Se olvidó de borrar el resto de la conversación de ida y vuelta con su mamá. Era él hablando de la nueva mujer con la que estaba saliendo y de cómo quería llevarla a casa para ver dónde creció y conocer a sus padres mientras estaba en el extranjero por trabajo. Estuvimos juntos durante casi 7 años y habíamos decidido separarnos el mes anterior. Apenas tenía dinero y tuve que regresar a la casa de mi mamá para recoger los pedazos de un matrimonio fallido y él ya estaba con otra persona. No podía creer lo que estaba leyendo. Me dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, así que volví a casa para darle espacio. Recuerdo subir las escaleras desde mi pequeña habitación improvisada en la casa de mi madre. Estaba tan entumecido. Casualmente, o eso pensé, me apoyé contra la puerta de su habitación. Con las manos en el bolsillo. Mamá estaba viendo televisión con mi hermana mayor. Ella se giró y me miró. Se levantó bruscamente y preguntó, ¿qué pasa? Me desmoroné por completo y les dije que ya había seguido adelante. Recuerdo que mi hermana me atrapó cuando comencé a sollozar. Recordé vagamente haberme arrastrado hasta el baño y vaciar mi estómago en el inodoro mientras ella me abrazaba. También recuerdo haber llamado a mi cuñada, a quien estuve increíblemente cerca de gritarle y preguntarle cuánto hacía que se conocían. Y colgar el teléfono de golpe. Seguí sollozando en los brazos de mi hermana. Fue devastador porque no solo era mi marido, sino también mi mejor amigo. Esta fue la misma semana que descubrimos que mamá tenía cáncer de mama. Fue tan jodido, nunca olvidaré. El día, o mejor dicho, fin de semana, que tuve a mi hijo. Me puse de parto a las 39 semanas. 2 días. Ingresé al hospital a las 12 de la mañana después de 2 horas de contracciones cronometradas. Nos dijeron que la sala estaba llena y que no tenían ninguna enfermera para mí. Por lo que tuve que trabajar en triaje hasta el turno de la mañana. Estar en triaje significaba que no podía recibir la epidural, que era parte de mi plan de parto. Hice las siguientes 7 horas sin medicación y fue el peor dolor que había sentido en mi vida. Estaba gritando, llorando, vomitando, etc. Llegó el turno de mañana y me pusieron la epidural. Todos estaban tan seguros de que mi hijo estaría allí al anochecer. No, después de 31 horas de trabajo de parto y 5 horas de pujo. Y un intento fallido de aspiración. Dijeron que necesitaba una cesárea de emergencia. Tenía mucha fiebre y había contraído una infección por un parto prolongado. Durante la cirugía falló mi anestesia. Sentí el dolor de estar completamente abierto y luego ser cosido. Empecé a alucinar por el dolor y pensé que estaba en la playa. Estaba temblando tan fuerte que pensé que me caería de la mesa. Mi hijo tuvo que ir a la unidad de cuidados intensivos, así que mi esposo fue con él y yo me quedé sola. Cuando me llevaron de regreso a la sala de recuperación, me quedé mirando al techo, sintiéndome entumecida. Mi esposo entró y me dijo lo bien que estaba nuestro hijo.
que sus signos vitales están fuertes y las enfermeras dijeron que se pondrá bien. Me quedé mirándolo fijamente y no pude responder nada. Se suponía que sería el mejor día de mi vida y terminó siendo uno de los peores. Después de eso, no pude ver a mi hijo durante 3 días. Tenía 23 años. Era graduado universitario pero nadie contrataba. Así que era camarero. Dejé mi trabajo como camarero para jugar al póker online. Perdí todo mi dinero en su juego de blackjack en línea y me endeudé con la tarjeta de crédito entre 5 y 6 mil. Viviendo en negación, fui a bares a emborracharme. Manejé a casa y tuve un accidente automovilístico. No muy grande, pero dañé mi parte delantera y el auto de otros chicos donde el seguro estaba involucrado. Esa noche, el tipo insistió en que quería que hubiera un policía allí solo para denunciarlo adecuadamente. Tuve que recuperar la sobriedad inmediatamente. Cuando el policía estaba ahí interrogándonos, esto fue a las 2 de la madrugada, tuve que hacer todo lo posible para no parecer borracho y no hacer que quisiera hacerme un alcoholímetro o estaría jodido. Recuerdo estar sentado en esa acera y darme cuenta de que había tocado fondo. Ese fue el peor momento que me hizo darme cuenta de que estaba en un agujero del que no podía salir. Tuve mucha suerte de que el policía nos dijera si podíamos conducir nuestros autos, llevarlos a casa y trabajar con nuestros seguros. Cuando llegué a casa en mi auto, llamé a mis padres y les confesé todo. Mi papá, siempre agradecido por esto, dijo que me rescataría y me ayudaría a trabajar en mi currículum y a encontrar un trabajo adecuado usando mi título. Lo usé como motivación para poner mi vida en orden. Conseguí un trabajo para una compañía petrolera. Salté de un lugar a otro tratando de ascender y ganar más dinero. Incluso obtuve mi EMBA. Ahora tengo 39 años y gano 6 cifras. Mi cuenta bancaria no tiene deudas y tiene mucho efectivo. Nunca quiero sentirme como ese día. Mi vida ahora está al rojo vivo. El día que mi esposa se quitó la vida. Había estado luchando contra la depresión durante años y su madre había muerto a principios de año. Recibí un mensaje de texto en el trabajo y ella simplemente dijo, «Te amo». Lo siento, después de que me di cuenta de lo que estaba pasando después de una hora de intentar que me enviara un mensaje nuevamente y me explicara de qué estaba hablando. Corrí a casa. El oficial me recibió afuera en las escaleras y me dijo que se había ido. Eso fue hace 6 años. Juntos desde 8º grado, nos dejó a mí y a nuestros 2 hijos unas semanas antes de Navidad. La mañana de Navidad lloré y lloré todo el día. Nuestros hijos tenían 4 y 5 años en ese momento y era imposible comunicarles la magnitud de lo que habían perdido para siempre. Nunca he sido el mismo y dudo que alguna vez recupere la chispa que perdí ese día. Estuvimos juntos tanto tiempo que no me reconocía sin ella. En muchos sentidos, sentí que ese también era el día en que mi antiguo yo murió. El día que perdí a mi hermana pequeña. Ella y yo asistimos a la misma universidad, ella era estudiante de primer año y estaba 3 años detrás de mí, y nuestros padres vivían a varias horas de distancia. Por lo que me incluyó como uno de sus contactos de emergencia. Una tarde bastante normal y corriente. Llegaba tarde a una de sus clases y tropezó mientras bajaba corriendo las escaleras. El departamento de policía de la universidad y el hospital se comunicaron inmediatamente con mis padres y conmigo. Me dijeron que estaba viva, pero que tenía que darme prisa. Lo hice, pero ella ya se había ido cuando llegué a urgencias. Recuerdo vagamente al médico explicándome la fractura de la base del cráneo, diciéndome que era una caída entre 1 millón, ofreciéndome su pésame, preguntándome si era donante. Recuerdo vagamente estar sentado allí durante horas, entumecido, esperando a que llegaran mis padres. Recuerdo claramente, pero desearía poder olvidar, la expresión de los rostros de mis padres cuando cruzaron la puerta. En un momento en el que no había ni un solo médico cerca. Y tuve que decirles a ambos que su pequeña se había ido. Esa no es una conversación que cualquier joven de 20 años debería tener. Esa no es una agonía que nadie debería tener que infligir a sus propios padres. Ese siempre será el peor día de mi vida, porque si hay algo peor por delante, realmente no quiero vivirlo. 15 de febrero del año pasado. Fui al club de corredores local para hacer los 5 kilómetros. Luego sentí que estaba sufriendo un ataque cardíaco y comencé a experimentar lo que pronto descubriría que eran
Síntomas de COVID prolongado que básicamente han gobernado mi vida durante más de un año ahora. Pasé de ser un hombre sano, feliz y ultraactivo de 32 años a un lisiado crónico confinado en casa. Afortunadamente, me he recuperado significativamente desde entonces, pero todavía no puedo correr, caminar, andar en bicicleta o nadar. Sin embargo, hay progreso. Tengo un trastorno de estrés postraumático grave al pensar en ese día y en cómo me sentí. Solo desearía no haber ido al club de corredores ese día. Desearía no esforzarme tanto. Los médicos dicen que eso es lo que desencadenó los microcoágulos y los síntomas. De todos modos, un día a la vez. Definitivamente uno de los 3 peores días de mi vida fue cuando mi hermanastro falleció a la edad de 15 años. Crecimos juntos como amigos y el día que nos convertimos en hermanos fue como un sueño hecho realidad. Siempre fue uno de mis mejores amigos. Pero después de eso nos volvimos aún más cercanos. Hacíamos todo juntos los fines de semana que compartíamos. Vivía principalmente con mi madre y la visitaba cada 2 fines de semana. Y él vivía con su mamá y mi papá a tiempo completo. En 2001 decidió mudarse a la casa de su padre en otro estado para poder jugar al fútbol. Su madre insistió en que no jugaría. Pero su padre prometió dejarlo. Se había mudado a principios de esa primavera y pasó la mayor parte del segundo semestre haciendo amigos y practicando fútbol en su nueva escuela. Y estaba deseando volver durante el verano y compartir todo conmigo. Todavía hablábamos todos los días por teléfono. Luego, el miércoles 5 de abril de 2001, mi madre vino a verme y me contó la noticia de que había muerto. Estaba en una práctica de fútbol y se desmayó, por lo que lo llevaron a la enfermería cuando volvió en sí. Se sentó en el catre de la oficina y les dijo que se sentía bien y que quería volver a practicar justo antes de desmayarse nuevamente. Los paramédicos llegaron menos de 2 minutos después de su segundo episodio y no pudieron resucitarlo. Resulta que tenía una enfermedad cardíaca poco común y no diagnosticada que resultó fatal. Según el personal médico, podría haber estado sentado en el sofá viendo la televisión, y aún así habría sucedido. Pero convencer a su padre de que no fue su culpa ha resultado imposible incluso más de 20 años después. 25 de julio de 2020. Comencé a preparar la cena de mi perro y la puse en su plato. Normalmente, estaría justo a mi lado y comenzaría a devorarla de inmediato. Pero esta vez no lo estaba. Me di vuelta y lo vi mirándome directamente a los ojos antes de tambalearse y golpearse contra mi cama. Estaba sufriendo un derrame cerebral. Su salud había ido empeorando durante los últimos meses. Tenía graves problemas respiratorios mientras dormía. Descubrí que tenía la laringe parcialmente paralizada y el paladar blando alargado. Así que lo llevé a operar para corregirlo. No pudo operarse porque la anestesia casi hizo que su corazón se detuviera. Su artritis también había empeorado tanto que ya ni siquiera podía caminar alrededor de la cuadra. Después de verlo luchar constantemente durante los últimos 5 o 6 meses. El derrame cerebral era insoportable de ver. Lo sostuve en su cama y llamé al veterinario de urgencias. Lo hice dormir más tarde esa noche. Todavía pienso en él todos los días y, por mucho que me encantaría tener otro perro, todavía no estoy lista. Un día en la escuela primaria tuve un día particularmente malo en el que me acosaban. Era como si mis acosadores realmente me tuvieran en la mira ese día y una amiga mía desde primer grado se volvió contra mí y se unió a ellos. Lo que me dolió mucho. Mi maestra estaba al tanto, pero lo ignoró, y cuando le conté a otra maestra, me dijo que no fuera chismosa. Luego, mi abuela me recogió de la escuela, lo cual fue extraño, y mientras conducía a casa me dijo que mamá y papá se estaban divorciando. Llegué a casa y papá no estaba y mamá estaba en algún lugar. Y la abuela terminó siendo básicamente nuestra mamá por el día. Yo estaba básicamente catatónica y mi hermana se estaba derrumbando en la otra habitación. Recuerdo que no podía dormir porque lloraba mucho porque extrañaba a mi papá. Y mi hermana, que era 2 años menor que yo, me escuchó y finalmente nos quedamos dormidas mientras nos abrazábamos. Luego tuve una pesadilla en la que papá huía de mí y me desperté llorando. No el día que mi papá me llamó para decirme que tenía cáncer. Fueron las 2 semanas anteriores cuando me llamó porque sus análisis de sangre parecían mal. Estoy en el campo médico, investigador clínico, y el único
médico, en mi familia. Tuvo un problema en la rodilla por jugar golf unas semanas antes y tuvo que repararlo quirúrgicamente. Pero por lo demás no tenía ningún problema de salud. Sus análisis seguían dando resultados. Pero estaba tomando esteroides después de la operación, así que simplemente lo monitorearon. Terminó consiguiendo otro laboratorio y me llamó para preguntarme al respecto. Mi amigo, también del sector sanitario, estaba a mi lado. Recuerdo mirar las capturas de pantalla que me envió de su CBC+DIF y las miradas que mi amigo y yo nos dimos mientras nos desplazábamos por los valores. Ese fue el peor día de todos. Sentí como si una piedra se deslizara más profundamente en mi estómago con cada valor crítico que veía. Le dije que llamara al hematólogo ahora mismo y 2 semanas después estaba sentado en el consultorio de un oncólogo. La noticia no me sorprendió porque dediqué mi tiempo a prepararme. Pero en serio, nunca olvidaré esa sensación de pavor después de mirar esos laboratorios y saber lo que significaban mientras él no se daba cuenta. Editar para agregar. Hizo algunas rondas de quimioterapia antes de recibir un trasplante de células madre que era una combinación perfecta de un total desconocido. Le está yendo fabulosamente un año después del trasplante. 11 de junio de 2013. Estaba trabajando en mi trabajo y recibí un mensaje de texto de un chico con el que no había hablado en años. Me preguntó si había tenido noticias de mi mejor amigo o algo sobre él. Todavía siento escalofríos y lágrimas al pensar en ello. Le dije que no y él dijo que escuchó que había fallecido. ¿Fallecido? Tiene 25 años. Inmediatamente llamé a mi amigo y no hubo respuesta. Finalmente me puse en contacto con un amigo que vivía más cerca de él y confirmó mis peores temores. Mi mejor amigo durante más de 10 años murió por una sobredosis. Fui a la oficina de mi gerente y le pregunté si podía tomarme el resto del día libre y él me miró a la cara y simplemente me dijo: «Tómate todo el tiempo que necesites». Toda mi realidad estaba rota. Siempre fue alguien a quien podía llamar en cualquier momento. Alguien que siempre me hacía reír y alguien que siempre veía lo bueno. Incluso en situaciones malas, no pasa un día sin que piense en él de alguna manera. No se metan con la heroína. Niños, no solo arruinará tu vida, sino que dañará gravemente la vida de aquellos que te aman y adoran. Mi hijo recién nacido acababa de ser trasladado en avión a un hospital infantil a cientos de kilómetros de distancia, donde se estaba muriendo. Mientras tanto, recibí una llamada de un hermano que me informaba de que mi padre acababa de sufrir un derrame cerebral masivo, que podría perderlo y que me preguntaba si podía volver a casa para despedirme, a 3000 kilómetros de distancia. Me quedé con mi hijo, pero tener que elegir entre los dos fue la decisión más fácil y difícil que he tenido que tomar. Al final, ambos sobrevivieron. Mi hijo ahora está terminando una carrera de ingeniería y espera ser aviador militar. Mi padre nunca se recuperó del todo, pero sí recorrió un largo camino. Finalmente, otro derrame cerebral lo llevó al cielo. He tenido algunos días bastante malos. Incluso he tocado a la puerta de lo peor algunas veces. Pero ese fue probablemente mi peor día. Hasta ahora. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.